Hola alumnos de la carrera de licenciatura en Economía Política y licenciatura en Administración de Empresas. Soy la profesora Laura Cosi y voy a resolver el ejercicio 4 para la función h que aparece en la consigna del mismo en el práctico de función real de variable real. Para poder resolver los ejercicios prácticos es necesario contar con la bibliografía de la teoría, así que tengan a mano sus notas teóricas. En los ejercicios que desarrollaremos a continuación, trabajaremos con dos temas: características de una función y clasificación de funciones. Vamos a trabajar entonces con la función h. El punto A nos pide determinar su dominio y escribirlo con notación de conjunto. Para determinar analíticamente el dominio de la función, debemos observar la expresión analítica de la función. Como en este caso tenemos un logaritmo, para encontrar las x que satisfacen la condición de que exista función, partimos de la condición, al ser logaritmo, de que el argumento debe ser mayor que 0. En este caso, x al cuadrado debe ser mayor que 0. Tomamos raíz en ambos lados y el valor absoluto del x debe ser mayor que 0. Entonces, el x debe ser menor al 0 o mayor al 0. Si escribimos el dominio con notación de conjunto, tenemos que el dominio de h va a ser igual a el x que pertenece a los reales, tal que el x sea distinto del 0. O lo que es lo mismo, todos los reales menos el 0. El punto B nos pide definirla completamente. Lo primero que debemos poner es el nombre de la función, en este caso h, seguida por su dominio, en este caso los reales menos el 0, seguida por su codominio, en este caso y siempre los reales. Luego tenemos que poner la variable independiente, que va a ser la x, seguido por la variable dependiente, que va a ser la y escribir la expresión analítica que define la función. En este caso, y es igual a h de x, que es igual al logaritmo de x al cuadrado. Luego, el punto C nos pide clasificarla. Esta es una función trascendente logarítmica. El punto D nos pide representar gráficamente la función. Para realizar la representación gráfica de la función, se debe confeccionar en primer lugar una tabla de valores, asignándole valores que puede asumir el x teniendo en cuenta su dominio y obteniendo los respectivos valores de y. También podemos agregar en esta tabla una columna donde figuren los puntos cuyas coordenadas acabamos de determinar. Una vez realizada la tabla de valores, se ubican los puntos obtenidos en un sistema de coordenadas cartesianas, teniendo en cuenta el dominio de la función y una escala adecuada. Luego unimos los puntos. Pero estos puntos de la gráfica muestran la tendencia que tiene la función. Si bien la tabla de valores inició cuando el x es igual a menos 3 y terminó cuando el x es igual a 3, solo fue por cuestiones prácticas, pero se debe considerar que para valores mayores al x igual a 3 habrá valores correspondientes de y lo mismo sucede para valores menores al x igual a menos 3. Por esta razón, el trazado de la curva va más allá de los puntos unidos. O dicho de otra manera, si consideramos el dominio de la función, habrá valores de y para todos los x menos cuando el x es igual a 0. Es importante que una vez que grafiquemos, pongamos el nombre de la función en la gráfica. Para determinar la imagen de la función, se debe trabajar con un criterio gráfico, que consiste en proyectar la gráfica sobre el eje de las y el intervalo obtenido será la imagen de la función. En el gráfico se muestra con color la proyección sobre el eje de las ordenadas. Por lo tanto, la imagen de h van a ser igual a todos los reales.
El punto E nos pide determinar el valor numérico de la función. Debemos determinar el valor de h en menos 4. Como el menos 4 sí pertenece al dominio de la función, podemos reemplazar su valor en la expresión analítica y esto nos va a dar igual a logaritmo de 16. Lo mismo sucedería para la función valuada en x igual a 4. El punto F nos pide analicemos las características de la función. Empecemos con los puntos de intersección con eje de coordenadas. Para encontrar la intersección en x, sea y igual a 0 en la ecuación, armamos un sistema de ecuaciones. Cuando y es igual a 0, se obtiene que el valor absoluto del x es igual a 1, por lo que cuando x es igual a 1, y es igual a 0. Cuando x es igual a menos 1, y es igual a 0. La intersección con el eje OX son los puntos P de coordenada 1, 0 y Q menos 1, 0. Luego podemos marcar nuestros puntos en el sistema de coordenadas. Para encontrar la intersección en Y, sustituimos 0 por X en la ecuación. Pero X no puede tomar valor igual a 0, dado el dominio de la función. Entonces podemos concluir que no existe la intersección en el eje OY. Ahora vamos a analizar los intervalos de positividad y negatividad. Gráficamente la función va a ser positiva cuando se encuentre por encima del eje de las X, representado por el área sombreada de color rosa. De la misma manera, gráficamente la función va a ser negativa cuando se encuentre por debajo del eje de las X, representado por el área sombreada de color celeste. Para armar los intervalos es necesario considerar los puntos donde la gráfica intersecta al eje de las X. En este caso, va a existir un intervalo de positividad desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Unión desde 1 abierto hasta más infinito. Va a tener un intervalo de negatividad en menos 1 al 0 abierto, unión desde el 0 hasta el 1 abierto. Continuemos ahora con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Gráficamente, la función va a ser decreciente cuando el camino que realiza la gráfica es descendente, aquí representado por la línea de color rojo. Gráficamente, la función va a ser creciente cuando el camino que realiza la gráfica es ascendente, aquí representados por la línea de color azul. Si lo expresamos en forma de intervalo, la gráfica de la función va a tener un intervalo de crecimiento entre 0 abierto hasta más infinito. La gráfica de la función va a tener un intervalo de decrecimiento en el intervalo abierto entre menos infinito 0. Otro punto que nos piden que analicemos son los extremos relativos. Mirando la gráfica, observamos que aquí no existen extremos relativos. Si bien la función pasa de ser decreciente a creciente en x igual a 0, el x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, por lo que no puede ser un extremo, por lo que también vamos a concluir que no existen extremos. Vamos a continuar ahora con los intervalos de concavidad. Gráficamente, una curva es cóncava hacia abajo si sus rectas tangentes se encuentran siempre por arriba de la misma, aquí representadas en color naranja. Si expresamos esto en forma de intervalo, podemos decir que la gráfica cartesiana de la función es cóncava hacia abajo en el intervalo que va entre menos infinito hasta el 0 abierto, unión desde el 0 abierto hasta más infinito.
Si vemos gráficamente, esto sucede en todo el recorrido de la gráfica de la función, por lo que vamos a concluir que no existen intervalos de concavidad hacia arriba en la gráfica de la función. Otra característica que podemos analizar es el punto de inflexión. El punto de inflexión de una curva es aquel donde la curva cambia de concavidad. En este caso, la gráfica no cambia de concavidad, por lo que no tenemos un posible punto de inflexión. Para estudiar la paridad de una función, debemos considerar la expresión analítica de la misma y analizar si se cumple alguna de las dos condiciones relacionadas a la que definen una función par o a la función impar. Para determinar la paridad se realiza analíticamente y la simetría se realiza gráficamente. Primero nos preguntamos, ¿H es par? La condición que debe cumplirse es que h de x debe ser igual a h de menos x. Entonces, h de x es igual al logaritmo de x al cuadrado. Y h de menos x, vamos a reemplazar al x por el menos x y vemos que menos x está elevado al cuadrado. Por lo tanto, h de menos x es igual al logaritmo de x al cuadrado. Por lo tanto, h de x es igual a h de menos x. Vamos a concluir entonces que h es par. Como la función h es par, no hace falta que demostremos o que busquemos si se cumple si h es impar. Como la función h es par, la gráfica de la función es simétrica respecto al eje OY. Bueno chicos, espero que hayan entendido y sigan resolviendo los demás ítems del ejercicio. Cualquier duda o consulta pueden realizarla en el foro de consultas de la práctica. Nos encontraremos en un próximo video.